Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que se titula El ADN del vencedor. ¿Quieren decirlo conmigo? El ADN del vencedor. Hace algunos años leí una historia. No puedo corroborar que sea una historia de la vida real. No sé si es de la vida real o es ficticia. Pero es una historia interesante con un mensaje que tiene que ver mucho con lo que hoy voy a compartir con ustedes. Y cuenta la historia que un marinero fue el único que sobrevivió de un naufragio. En los tiempos en que los barcos pues sufrían muchos ataques, por decirlo de alguna forma, muchas embestidas de la naturaleza cuando atravesaban o surcaban los mares. Y este barco se deshizo y este hombre, hasta donde él supo, a lo largo de los años, fue el único que sobrevivió de aquel naufragio y logró ser arrastrado por las olas hasta una orilla, que resultó ser la orilla de una isla completamente desierta, donde él cobró vida, cobró aliento e intentó estar allí vivo hasta el día de ser rescatado. La historia cuenta, y así les comparto a ustedes, que a lo largo que iban pasando los días, iban pasando las semanas, el hombre iba perdiendo la esperanza de ser rescatado. Pero junto con esta desesperanza que se iba apoderando de él, también iban arrastrando las olas, los restos de los barcos o del barco que se había hundido, y con ellos ciertas provisiones que el hombre fue aprovechando para subsistir en aquella isla que se encontraba totalmente desierta y tratar de vivir en aquel lugar hasta que por fin, quizás, aunque él ya no lo soñaba, alguien lo pudiera rescatar. Con los restos de las maderas del barco, él se hizo una cabaña un poco confortable, nada quizás fancy ni de lujo, pero algo sencillo donde vivir y guarecerse de las inclemencias del tiempo. Y con las provisiones tenía pues comida para algún tiempo y tenía provisión para poder vivir en aquel lugar hasta morir o quizás ser rescatado. Un día, mientras iba por la isla buscando algo que cazar o que pescar, se alejó de su cabaña. Y finalmente, cuando venía con su casa, quizás pensando en cómo prepararla para alimentarse en ese día, vio a la distancia que muy cerca, o quizás en el lugar donde él vivía y donde estaba su cabaña, había un fuego que había estado consumiendo aquel lugar. Corrió, sospechando con tristeza que quizás el único lugar que le servía de casa había sido consumido por las llamas del fuego. Y efectivamente, cuando llegó a aquel lugar, el fuego había consumido todo el lugar. El fuego había destruido su cabaña, con ello todas las provisiones. Lo había dejado sin el techo que por algunas semanas y meses y tal vez años había guarecido a este hombre del tiempo y de las inclemencias del mismo. Y todas las provisiones que tenía, que quizás el barco y las olas habían traído hasta la orilla, se habían deshecho y habían sido consumidos por el fuego. Con tristeza, llorando a más no poder, el hombre se sentó en la arena y se lamentaba preguntándose cómo era posible que después de tanto dolor, de vivir solo en una isla, de haberlo perdido todo, de haber perdido sus compañeros de viaje, de no saber dónde estaba él mismo ni cómo podría ser para reencontrarse con su familia, ahora lo único que le quedaba en aquel lugar, que le daba un poco de paz y de confianza, se había deshecho por el fuego. Y fue tanto su llanto y su lamentarse, cuenta la historia, que el hombre quedó dormido en la orilla, allí acostado sobre la arena, vencido por el dolor, vencido por la desgracia, vencido por aquella situación. Y de momento, después que pasaron ciertas horas y él quedó sumido en aquel sueño profundo, un sonido estridente lo despertó. Y al despertar y mirar hacia el mar, se dio cuenta que a cierta distancia había un barco que se había detenido justo cerca de la isla y un bote con algunos hombres que remaban hacia él. El hombre, todavía mareado por no alimentarse, por el dolor que había tenido, por el llanto y por todo lo que emocionalmente había vivido, no tenía fuerzas para levantarse y se quedó esperando a aquellos hombres que venían a él en aquel bote, sentado en la arena. Cuando llegaron, él les preguntó: ¿y ustedes cómo supieron que yo estaba aquí? La respuesta de ellos, obviamente, la que nosotros esperamos. Ellos le dijeron: vimos el fuego que usted hizo en la distancia para llamar nuestra atención y por eso supimos que alguien estaba aquí y pedía nuestra ayuda. Es decir, lo que el hombre lloró, lo que el hombre lamentó, lo que el hombre en algún momento pensó que era quizás la cumbre de su desgracia, había sido lo que Dios en su infinita misericordia había usado para traer la ayuda que en algún momento él había dejado de esperar. Hoy vamos a hablar acerca del ADN de un vencedor, porque los vencedores no son siempre los que triunfan, o más bien los que no atraviesan batallas. Los vencedores son los que viven batallas,
son los que atraviesan la prueba. Los vencedores son los que naufragan en las costas de la vida. Los vencedores son los que ven como el fuego de la prueba muchas veces consume todo lo que tienen y parecieran que llegó el momento final de sus vidas. Y esos vencedores tienen un ADN particular que a pesar de esas circunstancias permanecen en pie. Hoy la palabra es precisamente el Salmo 40 y quiero invitarles que vayan conmigo a este Salmo. David, dicen los expertos en Biblia, que es el que lo escribe. Y en el Salmo 40 solamente nos vamos a detener en los primeros 3 versículos, que quizás es uno de los pasajes conocidos de las Escrituras. Salmo 40, ¿lo tienen ya? Bueno, va a aparecer también en pantalla y quiero que lo leamos todos juntos. Dice así: pacientemente esperé ¿a quién? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La Nueva Traducción Viviente, lo leo en ella también, y dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Y me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos hables en el día de hoy. Te pedimos que tu palabra contenga la vida que nosotros necesitamos para edificarnos en el día de hoy. Queremos que cada persona en este lugar pueda recibir la impartición de tu palabra, la vida que ella contiene, la edificación que el Espíritu Santo da a través de tu palabra, la Biblia. Y te pedimos que el mensaje fluya con claridad, con poder y con respaldo tuyo a la congregación. Así que me pongo en tus manos y te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo pueda manifestar, Señor, lo que tú quieres decir sin estorbo alguno. Todo estorbo humano y todo estorbo espiritual que quiera levantarse en este lugar, te pedimos que tú lo elimines y que tú puedas dispensar sobre la congregación y sobre nuestras vidas una fresca unción de tu presencia y una manifestación hermosa, pero también poderosa de tu Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, nos rendimos a ti y te decimos: háblanos, Señor. Háblanos en este día. Queremos oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Como bien les decía antes de leer este pasaje, se cree que David fue el que escribió este salmo. ¿Y cuándo lo escribió? ¿Y por qué lo escribió? Es la pregunta que nos tenemos que hacer inicialmente. Bueno, se cree que David escribió este salmo recordando cuando era perseguido por Saúl. Recordando aquellos días en que él era un prófugo de la justicia sin querer serlo. Recordando cuando el rey Saúl se llenó de celo, de envidia por causa del llamado de Dios sobre la vida de David, de la unción de Dios sobre la vida de David, y David se convirtió en un prófugo de la justicia, en un perseguido del mismísimo rey de aquella nación. Y se dice fácil, pero vivir años tras años siendo perseguido por el rey, escondido en una cueva como si fueras una rata, acompañado por hombres que quizás la vida no les ha sonreído y tal vez les ha ido hasta peor que tú. Y ver dolor, ver desgracia, ver que cuando pareciera que todo está cambiando, de momento había otra situación que los golpeaba y corría el peligro una vez más David de perder su vida. Él estuvo varias veces a punto de ser alcanzado por Saúl y solo Dios de una manera sobrenatural lo había librado. David escribe este salmo en ese momento de su vida, que no fueron días, no fueron semanas, fueron años. Y entonces, en medio de esa situación, esto es lo que él declara que él vivió. Y él dice: con paciencia, según dice la versión viviente, con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Al leer estas palabras y el resto de los versículos que compartí con ustedes, lo que encuentro es que David tenía algo particular que muchas personas no tienen.
David tenía un ADN que solamente los vencedores tienen. Digan conmigo, el ADN del vencedor. Lo dijo esta parte, parece que entendieron que mi mano quería decir que fueran ellos los únicos que hablaran y el resto se une. Digan conmigo, el ADN del vencedor. Este hombre era un vencedor en todo el sentido de la palabra, no por el hecho de que había hecho caer un gigante con una piedra y una honda, no porque había peleado con leones y osos y les había vencido. Claro, esa era la victoria, pero también en esta circunstancia de su vida, él muestra una cara de la victoria que muchas veces nosotros olvidamos, y es la victoria que se vive en medio de la prueba. Es la victoria que se vive cuando no hay respuestas. Es la victoria que se vive cuando pareciera que el cielo se cerró y hay una bóveda de metal que no permite que nuestras oraciones lleguen a la misma presencia de Dios. Yo no sé, y pregunto, no sé si algunos de ustedes se han encontrado allí alguna vez, que han estado en medio de una situación donde estás acorralado o acorralada, donde oras y oras y oras y pareciera que Dios no escucha tu oración. No sé si algunos de ustedes han estado alguna vez perseguidos por las circunstancias y también por las personas, al punto de temer por tu propia vida. ¿Han estado ahí alguna vez? ¿Nadie ha estado en esa situación? Bueno, yo recuerdo particularmente en el año 99, que fue cuando Dios, por su misericordia, nos sacó de Cuba, a Swanley y a mí. Cuando nosotros obtuvimos una visa para salir de Cuba, una visa del país que nos recibía, y presentamos esa visa al gobierno de Cuba y a las oficinas de inmigración, que en aquel entonces todavía le tenían que dar al ciudadano cubano un permiso para salir del país. Y algunos recordarán esto que yo estoy hablando. Y cuando nosotros trajimos nuestra visa, nuestro pasaporte a las oficinas de inmigración, ellos lo tomaron, nos lanzaron quizás una sonrisa burlona, con sátira, con sarcasmo, y nos dijeron, eso es un proceso que va a tomar tiempo. ¿Pero qué tiempo va a tomar? Porque la visa tiene un día de vigencia, pero también tiene un día de expiración. ¿Qué proceso? ¿Y qué tiempo va a tomar este proceso? Y con el mismo sarcasmo nos dijeron, no sabemos decirle, su caso está en investigación. Y ese caso de investigación que parecía que quizás en 1 o 2 semanas se iba a resolver, tomó meses. Y recuerdo que durante esos meses nosotros tuvimos que hacer muchos ajustes en nuestras vidas, dejar los ministerios en los que estábamos participando, inclusive comenzar a vender artículos personales, porque realmente aún la economía se estrechaba y el poco dinero que iba quedando era para cuando nosotros emprendiéramos nuestro viaje y emprendiéramos nuestra vida. Muchas puertas se iban cerrando, muchas circunstancias nos iban aplastando, y todo ese tiempo, todo ese momento de nuestras vidas, el único recurso que yo tenía para alimentarme, para regresar a creer que Dios abriría la puerta, era esta palabra que levanto aquí, y el Dios que es el autor de ella, que cada día me daba una promesa y me decía, no temas, yo estoy contigo, yo te guardo, porque estoy a tu lado, no caerás, serás levantado. Y iba a los salmos, iba a la palabra de Dios, y de una manera quizás impresionante, todos los días el Señor me daba una palabra. Y esa palabra era lo único que Swanley y yo teníamos en aquel momento de nuestras vidas, porque realmente las circunstancias nos decían que no. Nosotros íbamos todos los días a las oficinas de inmigración y nos recibía la misma persona. Me recuerdo que era un oficial largo y flaco y feo. Y le decía, hay algo con mi caso, y él nos decía con el mismo sarcasmo, tienes que esperar. Y la espera era una espera prolongada. Y recuerdo que en una ocasión, inclusive mi mamá dijo, quizás ya ustedes están identificados, ya mi suegra no estaba en el país, ya se había ido, y quizás ustedes ya sean demasiado visibles. Déjenme ir a mí a ver si por fin ese hombre que dirige esa oficina me recibe. Y la recibió, porque pensaba que era otro caso. Y él le dijo, yo soy la madre y la suegra de esa pareja que está afuera, que lleva semanas pidiéndole a ustedes una respuesta. Y por lo menos quiero un sí o un no. Y quiero que ustedes me digan, ¿qué pasa con este proceso? Y el hombre le dijo, es que eso no está en nuestras manos. Eso es una visa que fue retenida por el Partido Comunista y que la tienen guardada en las oficinas porque su hijo firmó un documento que su pastor hizo que a nosotros no nos parece. Y mi mamá dice, y no solamente él, toda la iglesia de la cual yo también soy miembro, mi firma también aparece ahí. Y el hombre le dice, sí señora, pero usted no se va del país, su hijo sí, y está en nuestras manos. Y recuerdo que con fuerza dije, pues yo me voy a meter hasta la misma oficina de la persona que dirige eso.
Y en un descuido de aquella gente yo me metí en las oficinas de ese lugar. Y cuando la mujer que dirigía esos casos religiosos abrió la puerta, sorpresa, y estaba yo dentro. ¿Y usted quién es? Y yo le dije, yo soy fulano de tal. Y en las oficinas de inmigración me dijeron que usted tiene mi visa y que usted tiene retenido la visa mía y de mi esposa y mi pasaporte. Y yo quiero que usted me diga si me los debe devolver porque los pasaportes son míos. Es de esas cosas que Dios te da, que te da una fuerza. Y la mujer me dice, yo no los tengo, como si yo fuera el que fuera dueño de la oficina. Y me dice, pero regrese usted a inmigración, que cuando usted llegue su visa va a estar aprobada. Ella sabía lo que estaba diciendo. Y por alguna razón Dios usó aquella valentía que puso en nosotros para que finalmente nos dejaran salir. Y hoy contamos la victoria y hoy celebramos que después de tantos años hemos vivido en un país de libertad, de oportunidad y hemos podido realizar un ministerio por la gracia y la misericordia de Dios. Yo lo celebro todos los días y le digo, gracias Señor. ¿Alguien da gracias junto conmigo? Pero en el proceso de semanas y de meses y de ver que el día de expirar de una visa, que era nuestra alternativa para irnos de aquel país, estaba a punto de llegar, nosotros nos fuimos con 5 días para que la visa se venciera. Eso duró semanas y duró meses. Y realmente era tener que esperar, como dice aquí el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová y a mí se inclinó y oyó mi clamor. Y pensamos que este evento, lo que él dice en esta frase, va unido y ocurrió en segundos. Y es como pasar por la ventanita del drive-thru, donde alguien te habla a través de un monitor o de un micrófono y te dice que usted quiere ordenar hoy. Y tú haces la orden y esperas a llegar a la otra ventana donde te cobran. Y luego a la otra ventana donde recibes lo que pediste en los drive-thru de los lugares de comida rápido. Y pensamos que así es el Salmo 41. Pero ese proceso de pacientemente esperar para luego recibir la inclinación de Dios y que Él te atienda dura meses y a veces años en la vida de muchos cristianos. No es un drive-thru, no es un proceso de 3 pasos, de 3 horas, de 3 minutos, ni tan siquiera de una semana. Es un proceso que durará todo el tiempo necesario para formar en nosotros el músculo de la fe. Porque en esta vida cristiana solo vencen los que tienen el músculo de la fe bien visible, bien entrenado y bien ejercitado. Alguien diga amén. Si ahora hiciéramos un tour y nos fuéramos a cualquiera de los gimnasios de esta ciudad y nos fuéramos a LA Fitness, cerca de casa tenemos uno, y a veces allí paso, hay un Starbucks cerca y yo voy al Starbucks, pero cientos de personas van al gym. Y cuando tú ves esos hombres que se bajan, yo me hundo en mi carro y digo, que no me vean a mí, que no me vean. Porque son puros músculos. Y tú le ves los bíceps y le ves los tríceps y le ves cuánta cosa tienen. Y tú dices, parece Hulk, ¿no? Es impresionante cómo el músculo humano del cuerpo físico se puede desarrollar con el ejercicio. Pero eso toma tiempo y eso toma vida. Esa gente no nació así. No fue que se tomaron 3 pastillas y se pusieron fuertes el otro día. No fue que levantaron una pesa y pop, pop. Como los muñequitos y los animados, que las cosas suceden instantáneamente. Eso es un proceso de vida. Han venido construyendo su cuerpo a lo largo de los meses, de los años y de la vida. Y hoy tienen un músculo ejercitado. Bueno, yo les propongo a ustedes. Pablo decía, el ejercicio corporal para poco es provechoso. No es que no sea provechoso, pero es para poco provechoso. Y Pablo apelaba a un ejercicio espiritual de carácter mayor, el de la fe, el que nosotros ejercitemos el músculo interno, no visible, pero que se ve a través de la respuesta que tú le das a las circunstancias de tu vida. Y ese músculo se ejercita en los procesos de esperar en Dios cuando la respuesta no ha venido. Alguien diga amén en este lugar. 3 amén no me convencen. Alguien diga amén en este lugar. Y por eso encuentro que este hombre de Dios en momentos de prueba y de lucha nos muestra que los hijos de Dios podemos ser probados y que los hijos de Dios vamos a vivir momentos de luchas y que a los hijos de Dios el Señor intencionalmente va a guardar silencio en algunos procesos de nuestra vida, porque Él no está guardando silencio para hacerte daño. Él está haciendo silencio para bendecirte en gran manera. Porque la mayor bendición que nosotros encontraremos hoy no está en la respuesta que Dios le da a David, está en el proceso para llegar a la respuesta. Entonces, ¿cómo se puede ser un vencedor viviendo momentos de lucha y momentos de prueba?
¿Cómo se puede vencer en el momento de la prueba, en el momento de la lucha? ¿Cómo se puede ser un vencedor? Quizás será algo que nuestro hermano nos contará en el proceso, cuando ya esté disponible para pararse aquí y testificar lo que ha vivido desde el comienzo de este diagnóstico, cirugía, hasta el momento en que celebremos la victoria final, aquí juntos, dando brincos junto con él por la total restauración. Amén. Hoy ya lo celebramos, pero sabemos que habrá un proceso, porque son los procesos de fe que el Hijo de Dios vive. Pero ¿cómo se puede ser un vencedor viviendo momentos de lucha y de prueba? Si nuestra cultura moderna nos dice que los vencedores no son probados, que los vencedores no son derrotados, que los vencedores no son golpeados. Pero la Biblia nos dice que los vencedores se caen en la lona muchas veces, pero tienen la facultad de levantarse y de volver a pelear con la misma actitud de vencedor. Hay un contraste marcado entre lo que el mundo vende como victorioso y lo que la fe vende como vencedor. El concepto del mundo es el intocable, el que todo lo puede, el inaccesible, el que el éxito siempre le sonríe y la victoria es puertas abiertas y respuestas instantáneas. Pero el vencedor y el éxito y la victoria desde la perspectiva espiritual es muy distinta. Es un proceso impresionante donde Dios actúa de una manera increíble. La frase hebrea que se traduce aquí como pacientemente esperé, o como dice la traducción viviente, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Esa expresión, pacientemente esperé, implica una determinación de esperar en fe hasta obtener la respuesta. Es decir, que la sola palabra paciencia en el idioma original de la Biblia implicaba creer. Digan conmigo, creer. Digan fuerte, creer. Dilo una vez más, pero con fuerza. Creer. Porque nadie podrá esperar si no cree. Nadie podrá esperar si no cree. Yo recuerdo hace muchos años, el año 98, estábamos un grupo en Texas, en Houston. Era la 13ª conferencia de los jóvenes de las iglesias bautistas. Y estábamos allá en Houston, Texas. Y yo me quedé en la iglesia Trinity Baptist Church. Hay muchas iglesias que se llaman igual a lo largo del... Y la iglesia donde veníamos de Cuba tenía el mismo nombre, por cierto. Pero me quedé en esta iglesia enclavada en un barrio que en ese momento es un barrio de familias mexicanas. Y el pastor que nos recibía había nacido en Houston, pero de ascendencia mexicana. Entonces, su español que hablaba era con el vocabulario de los mexicanos. Yo nunca había chocado con la cultura mexicana hasta que me encontré a ese hombre y a su mujer. Entonces en la mañana él nos venía a traer desayuno a mí, a otros jóvenes que estaban allí, y nos decía: hola hermanito, ¿cómo está? Y mira, aquí le traigo desayuno. Primera vez que yo comía picante. Entonces me traía unos burritos con jalapeño, y yo empezaba a llorar, y él me decía: ¿extraña a su familia? Y yo le decía: no, lo que extraño es que comer lo que yo como siempre. Y entonces el hombre, pero lo más interesante, que es lo que quería decirle, él nos decía: tengo cosas que hacer. Él era consejero, o es consejero, nunca más lo he vuelto a ver. Tenía que atender familias que estaban en conflicto, en la zona había muchas. Y él nos decía: tengo varias citas en el día de hoy, pero no se preocupen que yo al rato vengo, al ratito estoy aquí. Y para nosotros el ratito es ahora. A mí me dicen en Cuba: al ratito estoy aquí, quiere decir que en media hora me van a recoger. Así que yo le decía al otro que estaba conmigo: báñate, vístete, que ese hombre viene para acá y nos dijo que nos va a llevar a un ministerio que nos quería enseñar, un ministerio que trabajaba con pandillas en la ciudad de Houston. Y eso eran las 9 de la mañana y llegaban las 10 y no aparecía el pastor. No, quizás se atrasó porque esta ciudad es grande, dicen que es la 4ª ciudad en crecimiento en los Estados Unidos, el tráfico lo atrapó. Las 12 del día, un hambre, ya el jalapeño se me había ido para la punta del pie y no llegaba aquel hombre. La 1 de la tarde el pastor, las 5 de la tarde, todavía no había llegado. Y ya yo veía al otro doble. Y yo no sé, yo decía: ya no quiero ministerio ninguno, el primer restaurante de la ciudad que nos lleven. A las 7 llegó ese hombre. Y cuando yo le dije: hermano, usted nos dijo que al ratito venía. Dice: así, al ratito, ahora. Entonces yo entendí que cuando los mexicanos te digan al ratito, ¿no? Come, ve, haz todo lo que tengas que hacer, porque ellos van a venir por ti mañana. Mañana van a venir por ti. Y entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, porque Dios es mexicano, ¿saben? Cuando Dios te dice: espera,
tú ten la misma actitud, que Él se va a demorar, pero lo hace intencionalmente, porque Él quiere que tú aprendas el poder de esperar y la fe que hay detrás de ella. Alguien diga conmigo, amén. David nos muestra en este salmo un creyente que tiene el ADN del vencedor. ¿Y por qué lo sabemos? Una vez más, porque él dice pacientemente espere. Digan conmigo, pacientemente espere. Digan conmigo, pacientemente. La pregunta es, ¿pacientemente esperé a qué y a quién? Pacientemente esperé en el Señor. Porque cuando yo espero a un pastor mexicano, puede ser que el hombre se le olvide, puede ser que tenga muchos contratiempos, puede ser que vengan demasiadas citas, pero cuando yo espero en Dios, yo sé que aunque para mí es largo el proceso, Él tiene un día, una hora, un momento señalado. Hay un kairos de Dios que nadie va a alterar porque fue decretado por el Señor, que es dueño de todo. Y cuando digo kairos, quizás algunos de ustedes de momento digan, ¿qué quiere decir eso? Bueno, en el idioma griego hay dos términos para tiempo. El cronos, que es el que nosotros vivimos, lo cronológico, horas, minutos, segundos. Pero está el kairos, que es un término griego que quiere decir el evento en el cual Dios actúa determinada y de forma muy predeterminada. Es decir, Dios dijo, yo vendré. La iglesia dice, Maranata, Cristo viene. Y los siglos han pasado y Pedro y Pablo se murieron esperando que el Señor viniera en su generación. Y han venido siglos de iglesia y todavía decimos Maranata, el Señor viene, y algunos comienzan a cansarse y van a decir Él no viene, pero cuando Él dijo que Él viene es porque Él tiene un kairos, tiene un día, una hora, un año señalado en que Él va a venir. Así que nosotros esperemos hasta el cansancio y hasta que venga el Señor, porque cuando Él dice que va a hacer algo, lo hace. Y David parte de esa premisa, pacientemente esperé, no en el rey de turno, no en el rey de la otra nación, no en el poderoso de un pueblo, no en el que me dijo nada, yo esperé en el Señor, mi Dios. Oye, esa espera es bendita. Nos conviene esperar en Dios. ¿Y cuáles fueron los resultados de esa paciente espera? Miren cómo nos dice el Salmo. Lo primero que nos dice es que este hombre recibe la atención de Dios. Digan conmigo, la atención de Dios. Nosotros a veces somos los latinos, los hispanos, estamos muy alterados siempre y no queremos que nos atiendan, queremos que nos respondan. Y cuando alguien se toma el tiempo para mirarnos, no sé cuándo ustedes vieron la película Zootopia. Vayan al cine los niños. Yo fui con mis hijos que querían ver Zootopia. Y me divirtió porque llega allí el zorrito a que lo atiendan en una oficina. Es una sátira, claro. Pero entonces te ponen, ¿cómo es que se llama el animal? Un slob, ¿no? Okay. Un perezoso. Y entonces el proceso de responder una pregunta es pero impresionante. Y te dice, ¿cómo tú estás? Entonces el otro se va desesperando con esa lentitud por parte de su interlocutor. Y eso nos demuestra así que los sistemas a veces son lentos a niveles quizás de gobiernos y demás, pero también nos demuestra, quizás no lo captaron así todos, pero yo lo veo de esta forma, el desespero que tenemos nosotros para que nos respondan ahora. Y David nos dice a nosotros que lo primero que ocurre es que Dios lo atiende. Dice el salmista, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Digan conmigo, se inclinó. Ustedes se imaginan quién es el que se está inclinando. El que se está inclinando es Dios. Es como que un adulto con su estatura de adulto baja a el tamaño de un niño para mirarlo a los ojos y escuchar lo que ese niño le tiene que decir a este adulto en el lenguaje de ese niño. Para aquellos que nos sentimos muy adultos, esos somos para Dios, unos pequeñitos que no entendemos su lenguaje, que no entendemos su vocabulario y que Él todo el tiempo tiene que bajar al nuestro para ser entendido. Y lo primero que Dios hace es Él inclinarse y escuchar a David. Y tú dices, pero yo lo que quiero es la respuesta. Pero es que cuando uno se da cuenta a nivel de lo espiritual que Dios se inclinó para escucharme, ya no hace tanta falta la respuesta, porque lo que yo quería es que el Dios del cielo me dijera, estoy contigo. Ese es el principio de la victoria. Cuando en mi paciencia y mi espera llena de fe en Él, yo me doy cuenta, yo percibo, yo recibo la impartición de Dios de que Él se inclinó para atenderme.
Y con este mundo loco, que nadie tiene tiempo para atender a los demás, el dueño del universo se inclina para atendernos. Eso es para mí la mayor de las respuestas. Esa es la mayor de las respuestas, cuando Dios se toma el tiempo de bajar a nuestro nivel y decirnos: ¿qué tienes que decirme, hijo mío? ¿Qué tienes que decirme? Eso es especial. Por eso es que Dios diseña los momentos de espera, para luego inclinarse y nosotros detectar cuando Él se inclina. Porque si yo pido y siempre me responden así, pido y siempre me responden así, pido y siempre me responden así, jamás me doy cuenta que en el proceso de pedir y recibir, Dios se está inclinando para atenderme. Pero cuando he tenido que esperar con paciencia, la respuesta no llega, la respuesta no llega, la respuesta no llega, y de momento Dios se inclina, el más mínimo movimiento por parte de Dios yo lo voy a detectar y voy a decir: ¿qué quieres, Señor? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces quizás en este momento tú estás en un proceso de espera, necesario para aumentar tu fe, necesario para ejercitar el músculo de la fe. Prepárate, porque el Señor está a punto de atenderte y de inclinarse a ti. Y no hay nada comparado con que el Señor te atienda. ¿Alguien le quiere regalar un aplauso al Señor en este día? Lo segundo que David dice es que el Señor no solo lo atiende, sino que el Señor lo saca de la situación difícil en la que está. Lo toma y lo saca de ella. Él dice: yo estaba en un pozo de desesperación, yo estaba en medio del lodo cenagoso, pero Él se inclinó a mí y me sacó del pozo. Yo no sé cuántos de ustedes han caído alguna vez en un pozo ciego, en un pozo sin agua. ¿Alguien se ha caído en un pozo para adentro? Yo me caí en un pozo. Mi papá en una ocasión se le ocurrió con mi hermana y conmigo ir a un campo a visitar a un amigo. Un hombre que tenía una finca, un lugar grande. Y mientras estaban allí preparando la comida, mi mamá se quedó en casa con la mujer. Él nos dijo, a mi hermana y a mí: les quiero enseñar todo lo que este hombre tiene aquí en este campo. Y nos llevó a recorrer aquel campo y ver los animales y todas las cosas. Y él y mi hermana se quedaron caminando delante, y yo me quedé entretenido como con 9 años viendo lo que estaba pasando. Y de momento tropezo con una piedra, me caí sobre algo que estaba cubierto de hierbas, pero no eran hierbas. Realmente lo que había debajo había una tapa simple que estaba tapando un pozo que en algún momento había tenido agua. Así que yo me caí para dentro del pozo. Y gracias a Dios no tenía agua. Yo caí, pim, me di golpe por todas partes, pim, pam, pam, boom. Y caí adentro, ¿no? Y empecé a decir: ayúdame, ayúdame. Entonces intentaba subir y me caía de nuevo. Y ahí estuve yo un rato hasta que ellos dos, en su entretenimiento, se dieron cuenta que yo no estaba. Y mi papá le dice a mi hermana: ¿y tu hermano se fue? No, él venía atrás. Y empezaron a mirar, a buscar, a llamarme, hasta que escucharon mis gritos. Entonces se acercaron y me vieron, tiraron una soga y me levantaron y me sacaron. Y no hay mayor satisfacción que uno estar en un pozo, sentirse desesperado, que nadie se acuerda de ti, de momento ver una soga que cae y que te empiezan a alar y tú empiezas a subir, te vas raspando todo, pero tú dices: esos son los mejores rasponazos de mi vida, porque voy para la superficie, voy para arriba. Entonces en el proceso de subir vamos a herirnos y nos vamos a dañar, pero es la bendita herida que sufre aquel que se está dejando levantar por el Señor del pozo de la desesperación. Los procesos a veces son difíciles, pero siempre que el proceso nos lleve hacia arriba es poderoso y es victorioso. Alguien diga amén. Dios lo atiende, Dios lo saca, pero no solamente hace eso, Dios lo pone en la posición correcta. Digan conmigo, la posición correcta. Dice el salmista: me sacó del foso de desesperación. ¿Dónde estaba él? En la desesperación. Digan conmigo, en la desesperación. En nuestros días vas al psicólogo, te manda pastillas y sigues en el mismo pozo. Sigues allí en el ataque de pánico, sigues en la depresión, sigues en el sufrimiento, y no sabes que lo que tienes que hacer es esperar en Dios, porque Él va a meter la mano en el pozo y te va a calmar el problema, te va a sanar la enfermedad, te va a tomar las emociones y las va a equilibrar. Va a ser un milagro dentro de ti de carácter sobrenatural. Y tal vez hay personas en este lugar que en algún momento tomaron pastillas para dormir y hoy son libres. Y tenían problemas psiquiátricos o psicológicos y hoy son libres y ya no necesitan un consejero, un psiquiatra, no necesitan a nadie, porque vino el Señor al pozo donde ellos estaban y los sacó y los liberó. Y ya no tienen diagnóstico, ya no tienen enfermedad, son libres porque el Señor se inclinó y el Señor los sacó. Pero bendito Dios, si Él nos saca y nos deja
a nuestra propia disposición, nos volvemos a caer en el pozo. Dice el versículo que lo puso en la posición correcta. Dice el salmista, puso mis pies sobre suelo firme. O la versión del 60 dice, puso mis pies sobre peña. Y ese suelo firme, esa roca, esa peña, más tarde dice Pablo, es el Señor Jesucristo, la roca de la cual el pueblo de Israel y todo el pueblo de Dios bebe. Alguien diga amén. Los procesos de espera son necesarios porque el Señor nos ejercita el músculo de la fe, para que clamemos y clamemos y esperemos con fe hasta que Él finalmente decida inclinarse y nosotros celebremos y disfrutemos el que Él nos atiende, para luego meter la mano y sacarnos del pozo. Y en el momento que nos saca del pozo ocurre un milagro de carácter espiritual, emocional, físico, relacional, y en todas las áreas de nuestra vida comenzamos a ver que un milagro está ocurriendo. Pero aquí viene lo mejor: luego que Él nos saca y nos lleva en sus manos, Él nos pone sobre una roca, y esa roca no es cualquier roca, no es una roca natural, no es una roca física, es una roca de carácter espiritual y tiene un nombre eterno, es Jesucristo. Es el nombre sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Él te posiciona en el lugar correcto, te pone sobre Jesús para que estés bien. ¿Alguien tiene que celebrar eso? Porque estás parado en el mejor lugar, estás parada, estás posicionada en la mejor de las rocas, en Cristo, en el mejor fundamento, en el Señor. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Jesús? Estas bendiciones son tan grandes que nosotros podemos pensar que son el centro de estas palabras y creer que es todo y que es la razón de ser de lo que David dijo en el versículo 1. Y suelen eclipsar el aspecto más llamativo de los versículos que nosotros acabamos de leer, y no nos damos cuenta de que aquí lo importante no es lo que recibe David, sino por qué lo recibe. Él recibió atención de Dios, él recibió respuesta, Dios lo saca, Dios lo pone sobre la roca y nosotros celebramos. Porque a todos nos gusta y nos fascina que eso suceda. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es preguntarnos, ¿y por qué lo recibió? ¿Por qué este hombre recibe el trato diferencial de Dios? ¿Por qué este hombre ve que Dios se inclina, lo saca del pozo y lo defiende? ¿Cómo obtuvo David? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo obtuvo David esta actitud para esperar con paciencia y fe? Porque esta es la clave. A ver, digan conmigo, ¿cómo lo obtuvo? ¿Cómo obtuvo esta capacidad para esperar hasta recibir el milagro? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, con paciencia y con fe. Hay un término moderno en la psicología que se llama resiliencia. No sé si ustedes lo han escuchado. Resilience en inglés. Lo tomaron los psicólogos hace algunas décadas atrás de la metalurgia. Porque en realidad esto es un término que tiene que ver con metales. Cuando los metales son sometidos al fuego, a presiones, a fuerzas, y su figura comienza a ser moldeada por las fuerzas que operan sobre ese metal, pero sus propiedades no las pierde el metal. Cuando es un metal fuerte, cuando es un metal de valor, cuando realmente ese metal tiene una propiedad que no es ficticia, que no es hecha por los laboratorios humanos, sino que realmente es natural, ese metal se somete a todas estas presiones y a todas estas temperaturas, pero mantiene su propiedad inicial. A eso se le llama un metal resiliente. La psicología lo tomó y dijo, hay personas que frente a las dificultades de la vida tienen una actitud resiliente. Y lo que dicen es, alguien resiliente es una persona que frente a las pruebas de la vida, las pérdidas, los conflictos, las situaciones, se levanta como el ave fénix y se replantea otra vez. Y los científicos y los psicólogos y los doctores han estado haciendo estudios a ver si existe cierta genética en el ser humano para descubrir si es que ciertas personas nacen con un ADN particular o con un compuesto en su ADN que les permita, frente a las pruebas de la vida, tener una actitud que otros no tienen. Y por ahí hay teorías, y hay hipótesis, y hay conceptos, y hay criterios. Hasta el día de hoy, nadie puede científicamente demostrar que hay personas que nacen con una particularidad genética que les permite ser resilientes. Pero sin embargo, hay personas, desde la perspectiva de la psicología, que son resilientes. Desde la perspectiva bíblica, no es otra cosa sino la presencia de Dios en el creyente que nos permite a nosotros responder de la manera correcta frente a los embates de la vida. Entonces, lo que la ciencia se pregunta qué es, lo que realmente la iglesia tiene para responder, la Biblia y el mismo Dios, no es otra cosa que
El Espíritu Santo. El New York Times tomó 100 enfermos de cáncer hace algunos años atrás y buscó intencionalmente que el grupo estuviera compuesto por 50 enfermos que no tuvieran fe, agnósticos o ateos. Y los otros 50 que fueran creyentes en la Biblia, en Jesús y que oraran. Miren qué curioso. Para ver qué efecto tiene la fe, la oración y la creencia de estas personas sobre la enfermedad. Y en la medida que fueron pasando las semanas y los meses, estos 50 creyentes, si bien muchos no estaban sanados, estaban mejor. Frente al problema que estaban viviendo, al tratamiento, a los embates de la enfermedad, tenían una actitud positiva, tenían algo realmente que compartir con los demás, tenían una actitud que les decía que ellos creían que iban a salir y algunos inclusive ya estaban en remisión de la enfermedad. Los otros 50, y algunos habían muerto, otros estaban en un estado deplorable y los que quedaban más o menos bien hablaban de que en algún momento se iban a morir y que todo terminaría. El resultado fue, New York Times puso en la portada de aquella revista, la oración es clave para que los enfermos de cáncer se sanen. Y lo presentó como una hipótesis de que tal vez la fe es un distintivo y es una clave para obtener victorias. El Salmo 40 no nos dice por qué David tenía una actitud de vencedor. No nos dice en qué consistía este ADN de vencedor. Pero como la Biblia no nos deja sin respuestas, siglos después Pablo escribió Gálatas 5:22 hasta el 24. Y ahí escribió en 9 manifestaciones lo que se conoce como el fruto del Espíritu. Digan conmigo, el fruto del Espíritu. Digan todos conmigo, el fruto del Espíritu. Y habla de un fruto singular porque es como un manojo de uvas. Que tienes un solo manojo, pero tiene muchas uvas. Este tiene 9 uvas y cada uva es una manifestación necesaria para un momento particular de la vida. En esa lista de 9 manifestaciones del fruto dice, pero el fruto del Espíritu es, y el cuarto es precisamente paciencia. Digan conmigo, paciencia. La paciencia, dice Pablo, no es un ejercicio o una actitud que obtenemos por medio del ejercicio de esperar. La paciencia es un don de fe, es una acción del Espíritu Santo, es un regalo de Dios. Esta paciencia no desesperada, sino que tiene el componente de la fe, es regalada, es impartida, es inyectada, es inoculada por el Espíritu Santo en la genética espiritual de los creyentes. Es decir, tú y yo tenemos algo que el mundo necesita y no se han dado cuenta. Por eso no puedes tener pena de compartir tu fe, porque ahora tenemos una genética espiritual con un ADN particular que es la razón para en los momentos en que todos se alan los pelos, nosotros estar calmados. Cuando todos dicen ya no hay esperanza, el creyente dice mi Dios tiene la solución. Cuando alguien se está dando por vencido, nosotros levantamos la mirada y decimos, pero mi Dios vive y yo sé que mi Redentor traerá la solución. Esa respuesta de fe, esa actitud determinante de todavía creer mientras esperamos, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Por eso no podemos convertir el cristianismo en una religión, porque la religión te trae el domingo a la iglesia. Te enseña a levantar las manos. Te enseña a cantar de memoria o a través de una pantalla las canciones. Te enseña que puedes traer una Biblia debajo del brazo y que hay que hacer un par de oraciones como si oráramos a ver quién nos escucha por ahí arriba, a ver si hay alguien disponible y despierto en el mundo espiritual que nos responda. Pero la fe dice no. La fe te dice tú necesitas tener una relación personal con Jesucristo. Tú necesitas que el Espíritu Santo venga a vivir dentro de ti, porque cuando Él viene a vivir dentro de ti, Él inocula la naturaleza del cielo. Él pone dentro de ti en lo que realmente caracteriza a Dios. Y Dios es un Dios que espera con paciencia, pero con plena fe que esta humanidad, hasta el último que Él señaló, se convertirá. Y entonces Él ahora nos da la paciencia del Espíritu Santo. Y tú eres una mujer que tiene un marido no creyente y tú esperas años y años y le crees a Dios. Pero tú mientras oras y mientras tú esperas, tú celebras que el día de mañana ese hombre caerá a los pies del Señor. Y tú tienes hijos rebeldes, pero tú comienzas a esperar y a esperar en fe que tus hijos van a ser tocados por Dios y van a ser salvados. Y tú celebras hoy mientras muchas veces lloras y celebras con llanto que el Señor los tocará mañana y los traerá a sus caminos. Alguien dice amén. Y tú estás en la cama de un hospital y los médicos te dicen no tenemos respuesta para su problema, usted se va a morir. Y tú comienzas a celebrar que los médicos ya no van a poder hacer nada, pero que el médico divino se va a meter en la escena y va a cambiar las cosas.
Porque pacientemente esperé a Jehová y Él a mí se inclinó. Esa paciencia que espera con actitud de fe es impartida por el Espíritu Santo. David no nos está enseñando a nosotros una actitud humana que nosotros podemos aprender en el colegio religioso. Lo que él nos está diciendo es: esto es una impartición divina. Esto me fue dado por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te da algo, nadie te lo puede quitar. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Así que el ADN de los vencedores está en una vida que se rindió a Jesús. El ADN de los vencedores está en un corazón que creyó en Jesús, lo convirtió en Señor de su vida y ahora vive una relación íntima con Él. Y eso es sumamente poderoso. Alguien diga amén en este lugar. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Como en la vida cristiana no hay adivinos, y yo no tengo una bola de cristal, yo no sé lo que ninguno de ustedes está viviendo. No lo puedo saber a menos que me lo compartan y me dejen saber el momento de sus vidas. Pero lo que sí creo es que cada uno de ustedes está viviendo un proceso de fe. Y en ese proceso de fe estás viviendo momentos donde pareciera que Dios no te responde, y de hecho no lo hace. Y te preguntas por qué. ¿Y por qué será que el Señor no me escucha? ¿Será que tengo algún pecado que confesar? ¿Será que ya Dios no me ama? ¿Será que tengo que aprender cierta forma de oración para que Él me escuche? Y ciertos pasos en esta forma de orar para que realmente Dios me... Déjame ver cómo ora el pastor. Déjame ver cómo oran los hermanos que dan clase en la iglesia, los líderes de la iglesia, porque tal vez ellos oren de una forma que es por eso que Dios los escucha. Y no hay métodos. No hay métodos porque Dios conoce tu característica. Y Dios conoce tu corazón. Y el Señor no quiere que tú ores como yo, ni ores como ningún maestro, ni actúes como ninguno de nosotros, sino que actúes de acuerdo a quien tú eres. Y desde allí, desde esa esencia quien tú eres, formar a Cristo en ti. La clave está en que Jesús viva en ti, en que Él sea el centro de tu vida, que hayas dado tu vida a Jesús y Él sea el Señor en todo el sentido de la palabra, que gobierna tus decisiones, que camina contigo de la mano, para que cuando tú estés en medio de la prueba tú entiendas que no es que Dios dejó de escucharte, es que Dios está retardando su respuesta, porque en ese proceso de espera tú vas a crecer más que cuando Él te dé la respuesta. Cuando David es sacado del pozo y es puesto sobre la peña, todo eso es una añadidura. Él vivió su momento grande y cumbre dentro del pozo, porque mientras se esperaba, crecía en fe. Mientras se esperaba, crecía en fe. La muchacha joven, soltera, que quiere tener un novio, pero que no se desespera en buscar al cualquiera que le pasa por delante, sino que espera a aquel que Dios tiene para ella. Va a caer en un pozo, en el pozo de espera, y vas a ser tentada a decirle a cualquiera que pase por fuera: sácame tú, que contigo me voy. Pero si esperas en Dios y esperas a que Él te saque y te ponga sobre la peña y te presente a quien tiene para ti, tú celebrarás el plan de Dios en tu vida. En el proceso va a ser difícil, pero créanme que ese proceso te enseñará a tener fe y será magnífico. La familia que atraviesa la crisis financiera y pareciera que Dios ya no te escucha, Dios te permite estar allí, porque cuando venga la respuesta, y vendrá, y cuando Dios te dé lo que tú necesitas, tú no celebrarás tanto lo que te está dando, tú celebrarás lo que viviste en el proceso de espera, porque Dios te enseñó a creer. Este pacientemente esperé implica mucha fe. Es creerle a Dios. Las circunstancias te dicen Él no llegará. Las personas te dicen: ay, para de orar, búscate un padrino, búscate un consiervo, búscate a alguien que venga y te tire la mano. Mujer, no, mira tú boba, esperando por un hombre. Y mira, mi amiga se fue para una fiesta y ya tiene marido. Y te la ponen así fácil. Y tú dices: tú aquí trabajando duro como si fueras un burro. Y yo tengo un amigo que con un negocito se metió y comenzó a vender unas cositas ahí, unos televisores, y ha hecho un dinero. No sé si es robado o no, pero no preguntes. Aquí no hay que preguntar. He escuchado eso tantas veces. La gente te invita a inventar, a vivir sus modelos, a meterse en sus sistemas de vida. Pero aquel que dice: no, yo pertenezco a un sistema de vida diferente. Yo vivo con una dinámica de vida diferente. Yo le creo a Dios.
Y porque le creo a Dios, le obedezco. Y porque le obedezco, he decidido honrarle. Y porque le honro y lo conozco, yo sé que mientras atravieso este momento, estoy en este valle y hundido en este pozo, Él un día finalmente se inclinará, me sacará del pozo y pondrá mis pies sobre peña. Y muchos verán esto y glorificarán el nombre de Dios, mientras yo cantaré una canción nueva, contándoles a todos que estuve en el pozo, pero le creí a Dios, y Dios se inclinó, y Dios respondió, y Dios hizo lo que nadie hace, porque los negocios y las soluciones de este mundo son temporales. La mujer que se buscó un marido en la fiesta, tal vez mañana termine divorciada, pero si Dios te une con alguien conforme a su voluntad, celebrarás 41 años de casado y más. Es muy diferente. Es muy diferente cuando tú cierras contratos, negocios y tu vida en los planes de Dios, porque has confiado en Él. Y mientras todos te decían, estás fracasado, tú seguías mirando al cielo y le decías, no, estaré en el pozo, pero en el pozo honro a mi Dios. Y por cuanto eres fiel en el pozo y creíste en el pozo, Él te pondrá en la peña visiblemente para que cantes alabanzas a su nombre. Y para que otros, aunque no lo quieran, tengan que decir, el Dios de este es grande. ¿Cuántos alaban a Dios y celebran su nombre en este lugar?